Muy buenos días a todas y a todos y encantada de saludaros virtualmente. Soy Celia García, directora de CEI Aragón, que es un centro de referencia del Gobierno de Aragón de desarrollo y consolidación de proyectos de base tecnológica, donde transformamos una idea en una realidad. Y en primer lugar, y como siempre, espero que tanto vosotros como vuestro entorno os encontréis lo mejor posible y agradeceros, por supuesto, vuestra asistencia hoy a este primer desayuno después del verano. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de la comunicación y es que cualquier iniciativa empresarial que se pone en marcha hoy en día hace hincapié especialmente pues, en sus aspectos económico-financieros, de producto, tecnológicos, de organización interna, talento, etcétera. Y muchas veces, por estas urgencias, se deja a un lado pues, una correcta política de comunicación y se piensa de manera errónea en muchas ocasiones que estas actividades son más propias pues, de grandes compañías con un gran presupuesto para ello, ¿no? Y sin embargo, pues es precisamente en esta etapa cuando una empresa debe prestar la máxima atención a la comunicación con la sociedad, con sus clientes y con sus proveedores, ya que de todo ello depende después un crecimiento sostenido y armónico de la misma en los próximos años. Así que desde el inicio tenemos que pensar en ello y planteamos una serie de preguntas en este desayuno de hoy, como por ejemplo, ¿deben las empresas ocuparse de la comunicación desde el principio o solo cuando el negocio debe asentarse? ¿Cómo se planifica y se pone en marcha una adecuada política en este sentido? ¿Influye una buena política de comunicación en productividad, en ventas, en retención del talento, en crecimiento de la empresa? ¿Son los negocios susceptibles de sufrir una crisis de comunicación? Bueno, para hablar de todos estos temas y además en un espacio muy corto de tiempo, contamos hoy con la participación de Santiago Izuel, que es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra, que tiene también un posgrado en Información Económica por la Universidad de Zaragoza, un máster en Comunicación Corporativa por la Universidad de San Jorge y es socio director de Izuel y Ezquerra Comunicación Industrial, una consultora especializada en comunicación empresarial y gestión de asuntos públicos. En primer lugar, muchísimas gracias, Santiago, por tu participación hoy. Pero antes de darte la palabra, tenemos como empresa CEI invitada a este desayuno Megatecnología, una empresa asentada en nuestro CEI de Huesca y que de la mano de su CEO Luis Gil pues nos va a contar muy brevemente cuál es su actividad. Así que Luis, cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias, Celia. Bueno, pues como dice Celia, somos empresa CEI. Estamos instalados en el CEI desde el año 2019, desde septiembre de 2019, ya vamos a hacer 2 años. Y somos una empresa dedicada a la venta de productos tecnológicos, sobre todo informática, tecnología, pequeño electrodoméstico, de manera online. O sea, nosotros, nuestro modelo de negocio es venta online. ¿Por qué decidimos montar un negocio solamente de venta online y por qué el sector tecnológico? ¿Vale? En principio porque, bueno, nosotros venimos de ese sector, conocemos bien el mercado y conocemos bien los productos, proveedores, clientes, etcétera, y la decisión de hacer un negocio solamente online fueron por varios motivos. El primero y más importante es porque hoy en día el crecimiento de las ventas online es cada año exponencial, podríamos decir, ¿no? Cada vez la tendencia a los clientes a decidir comprar a través de Internet, de una página web, es mayor, ¿no? Y luego otro factor importante para nosotros era el tema de los costes y de la inversión. El montar una tienda física o un local físico supone una inversión superior, supone unos costes fijos mayores en cuanto a personal, inversión, material, stock, etcétera. Y pensábamos que no era el sistema ideal para hoy en día, ¿no? Y luego la ventaja también de la venta online es que te diriges a un mercado mucho mayor, ¿no? No te limitas solo a la zona donde has instalado tu negocio, sino que nosotros vendemos pues a nivel nacional. Podemos vender igual en Huesca, en Zaragoza, que en Cádiz o en La Coruña, ¿no? Vendemos exactamente igual. Entonces, un poco la fórmula de negocio que decidimos implantar para nuestro negocio fue utilizar una fórmula que hoy en día, sobre todo dentro de nuestro sector y gracias a nuestros proveedores, está muy bien desarrollada,
que es la fórmula del dropshipping, que se llama, ¿vale? Que esto consiste en que nosotros lo que hacemos cuando un cliente nos hace un pedido es que directamente lo enviamos desde nuestro proveedor hasta el cliente, ¿vale? No es un producto que venga a nuestras instalaciones y nosotros lo enviemos, sino que directamente sale de nuestros proveedores, ¿no? Esto requiere una integración importante con ellos, pues nosotros tenemos que tener al día actualizado el stock, precios, etcétera, con nuestros proveedores y tener una integración rápida para que si un cliente nos hace un pedido, pues rápidamente podamos gestionarlo y enviarlo para que lo tenga al día siguiente. Hoy en día también las empresas de logística han mejorado muchísimo y prácticamente si un cliente nos hace un pedido antes de las 5 o las 6 de la tarde, al día siguiente lo tiene en su casa, ya digo, donde sea, en cualquier punto de España, ¿no? Entonces esto nos permitía el tener una posibilidad de tener un amplio catálogo, porque podemos contar con todo el catálogo que tienen nuestros proveedores y sin la necesidad de tener la necesidad de tener la inversión de un almacén, de un personal que gestione toda esa logística y todos esos costes, ¿no? Eso nos permite, como decía, reducir costes, poder vender a un precio más competitivo y porque hoy en día en el sector online, pues eso es fundamental, ¿no? Tener un precio competitivo para poder vender a través de Internet, ¿no? Y bueno, un poco nuestro principal problema inicial es que como somos una empresa de nueva creación joven, pues hasta que tu web se posiciona y te permite que seas visible, digámoslo así, para los clientes, pues es un trabajo muy arduo que requiere mucho esfuerzo, ahí sí que requiere una inversión importante en promocionarte, en AdWords, en generar contenidos para la web, etcétera, pero sobre todo es un trabajo lento, ¿no? Porque hasta que Google decide que es consistente y tiene un... Entonces, cuando empieza a posicionarte, ¿no? Entonces, nosotros estamos en ese periodo que todavía no somos muy visibles para Google. Entonces, ¿cuál es la manera que pensamos que para superar este periodo inicial? Y la idea fue ayudarnos de las grandes plataformas, de los grandes marketplaces, para vender a través de ellos, ¿no? Entonces, nosotros vendemos a través de marketplaces como Amazon, a través de marketplace como PC Componentes, que es muy importante en España, a través de otros muchos más marketplaces que hay, ahora MediaMarkt, que también va a lanzar el proyecto de marketplace. Entonces, esto nos permite a nosotros, que somos una empresa pequeña, que todavía no estamos posicionados ni visibles en Internet, nos permite aprovecharnos de estas grandes plataformas que sí que son muy visitadas, muy conocidas y que nos dan la oportunidad de publicitar, de poner ahí nuestros productos para que los clientes los puedan adquirir, ¿no? Entonces, si tienes un precio competitivo, como hemos dicho al principio, y te puedes aprovechar de estas plataformas para allí sí ser visible, pues esto nos permite generar bastantes ventas y bueno, tanto el primer año como este segundo año que seguimos creciendo, pues está resultando muy importante para nosotros, hasta que en un futuro, hombre, nunca vamos a dejar de vender en estos marketplaces, ¿no? Pero la idea es que la web vaya cogiendo su relevancia para poder vender también más a través de nuestra propia web, ¿no? Y un poco, pues bueno, nuestro tipo de cliente fundamentalmente puede ser el cliente doméstico o particular, pero también hemos notado, sobre todo este año, un crecimiento muy grande en el tema de empresas que compran a través de estas plataformas o directamente a nosotros, ¿no? Porque cada vez es cierto que es verdad que las empresas también buscan pues un precio más competitivo y hoy en día pueden recibir un asesoramiento también interesante a través nuestro, mismamente de cómo elegir los productos o qué productos pueden ser más interesantes para ellos. Ese asesoramiento o ese soporte a los clientes lo prestamos igualmente, ¿no? A través de nuestros medios de comunicación de la web, etcétera. Pues un cliente está interesado en un servidor, en unos portátiles, en renovar sus equipos, nosotros le podemos dar ese asesoramiento, además de ese precio competitivo, además de ese soporte rápido de entrega rápida, ¿no? Entonces, pues bueno, ese es un poco nuestro modelo de negocio y nuestro mercado, y la previsión que tenemos pues para este año es crecer bastante y seguir aumentando esas ventas pues en futuros años, mejorando también nuestra capacidad en la web, ¿vale? Eso es Muy un bien. poco nuestro Pues negocio.
Muchísimas gracias, Luis. A los asistentes, bueno, para ayudarles, ¿no?, a posicionarse en Google, todos a buscar megatecnología en Google para darles Exacto. visitas. Y Luis, pues bueno, a tomar notas, ¿no?, en este desayuno. Y antes de dar la palabra a Santiago, deciros simplemente y recordaros que terminaremos este evento con una ronda de preguntas que moderará mi compañero Jesús López, que es asesor de proyectos empresariales en CEI Aragón. Y os animo desde ya a utilizar el chat del evento que ya tenemos abierto y tenéis disponible, donde vamos a intentar pues traspasar esa barrera de lo virtual y enriquecer entre todos el evento con el debate posterior que tendremos con nuestros dos ponentes de hoy. Así que sin más dilación, Santiago, el escenario virtual es tuyo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Celia. ¿Se ve mi pantalla? ¿He conseguido compartirla bien? Vale. Muchísimas gracias, Celia. Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias al equipo de CEI, encabezado por su directora, por ti, Celia. Saludos también a Miguel, a Jesús López y, como no, a Luis Gil. Me ha gustado mucho su presentación y tomamos nota para cuando nos toque renovar equipos o recomendar un proveedor de tecnología, Luis, ¿vale? Que aquí se trata de ayudarnos entre todos. Yo le tengo mucho cariño al CEI, porque es un centro con el que trabajé hace muchos años y realmente la labor que hacéis es formidable y me gustan mucho estas iniciativas para que todo el mundo conozca lo que hacéis y conozca el ecosistema CEI, que al final es un ecosistema, ¿no?, y una cultura. Yo voy a hablar de comunicación, una breve pincel, esto no es una clase magistral, me gustaría que habláramos entre todos. Sí que voy a hablar de comunicación y de ciencia básica, porque creo que hay algunos conceptos que tenemos que tener claros y que esta actividad de comunicación está sometida a muchas opiniones, a muchos vaivenes, ¿no? Y a veces hay que centrar un poquito el mensaje. Y bueno, voy a empezar contándoos qué hacemos nosotros. Hice comunicación industrial, para los que no nos conozcáis, es una empresa de comunicación, asesoramos a compañías básicamente industriales y de otros sectores, pero también a organizaciones empresariales, profesionales o de ámbito social. Y lo que hacemos es pues ayudarles con estrategias de comunicación externa e interna, relaciones institucionales y gestión de asuntos públicos. Esto que suena más o menos bien, luego es más flexible, más líquido, porque al final hay muchos colectivos y personas que tienen demandas de comunicación más allá de las empresas y sus objetivos, y si sus objetivos son lícitos, desde luego, pues no hay por qué desdeñarles, ¿no? Algún concepto básico, como os decía al principio. Comunicar, todos entendemos por comunicar, esto es lo que entiende la RAE, descubrir o manifestar o hacer saber a alguien algo. Por comunicación entendemos transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. ¿Por qué? Pues porque este trabajo consiste en contar lo que pasa o lo que hacemos, ¿no? Y nosotros entendemos que hay que hacerlo de una forma sencilla, atractiva y útil. ¿Por qué? Pues porque si no se entiende, puede ser que no lo estemos haciendo bien. Si no interesa, está claro que no lo estamos haciendo bien. Y si no sirve para nada o no es verdad, es mejor que dejemos de hacerlo. Esos son tres conceptos que consideramos importantes en esta casa. Otros dos conceptos importantes que hay que tener claros antes de hablar de esta actividad. El tema de imagen e identidad, que frecuentemente se confunden. La imagen viene a ser lo que la gente piensa o interpreta de mí o de mi organización. Y la identidad corporativa en este caso, lo que soy o quiero ser, lo que una organización es o quiere ser. Y el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto, una marca u organización en la mente de las personas. Así que la imagen nos permite existir para nuestros públicos, pero primero hay que existir y luego diferenciarse. Esto en una empresa, y sobre todo en una empresa que están haciendo, es esencial. Primero hay que darse a conocer. ¿Por qué? Pues por una regla básica. No podemos recordar algo que no sabemos que existe. Este fallo, que parece una tontería, es recurrente, lanzarse a comunicar sin asegurar antes esto. Si no existimos, es imposible que nos diferenciemos de la competencia, porque lo fundamental no son nuestros productos o nuestros servicios, lo fundamental es el modo de ocupar un espacio en la mente de las personas, con un concepto determinado, que nos recuerden o nos identifiquen por algo. Así que muy importante, y por eso concluyo en esto, las personas y las organizaciones no transmiten imagen, sí transmiten identidad. Si la imagen es lo que la gente piensa de nosotros, de nuestra organización, no podemos transmitirla a nosotros. Así que eso de hay que transmitir buena imagen, pues lo vamos desterrando porque es un error de partida.
Mapas de posicionamiento. Esto, bueno, en marketing es habitual, muestran la percepción, lo que el consumidor piensa de nosotros, dónde nos coloca, ¿no? Realmente los usamos todos nosotros todos los días, aunque sean mapas mentales. Todos podríamos meter ahora mismo en un mapa de posicionamiento, yo qué sé, las tiendas de Zaragoza, nuestro grupo de amigos, nuestro entorno familiar, los cereales del desayuno, me da igual. Hay que pensar en ello, necesitamos esquemas de referencia para funcionar y los demás también. La buena noticia es que la identidad corporativa se puede construir. La mala noticia es que montar una empresa no es abrir las puertas y comenzar a vender sin más. Hay que dotarla de activos tangibles, como los que decía Luis antes, que ellos habían prescindido, un local, unos equipos, un personal, pero también intangibles, que son, a nuestro juicio, casi o más importantes. Tenemos que vestir nuestro proyecto por dentro y por fuera. A eso nosotros le llamamos, y se llama en comunicación, poner en marcha una estrategia de identidad y comunicación. Lo que tenemos que tener claro es que el proceso habitual de la comunicación hoy no sirve para nada. La comunicación ya no es unidireccional, ni siquiera bidireccional. La comunicación hoy o es de 360 grados o no es. El proceso habitual de comunicación, el que nos han enseñado a todos siempre, es emisor, mensaje, canal, receptor. Pero pensar que los públicos a los que pretendemos dirigirlos no tienen otra cosa que hacer que escuchar nuestros mensajes es el primer paso para fracasar en nuestra estrategia de comunicación. También es, si se me permite, un acto de soberbia, porque el primer paso es ponerse en la piel de los interlocutores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que qué necesitan, qué quieren conocer, qué les podemos aportar, debería ir antes del qué necesita nuestra organización, qué queremos dar a conocer o qué nos pueden aportar nuestros públicos o clientes, ¿no? El contexto de la comunicación en el que trabajamos es muy complicado. Hay filtros por todos los sitios, hay fake news o posverdad, yo le llamo directamente mentira. Hay bots, granjas de clics, psicografía, la tecnología tiene muchas caras. Hay multimedia, hibridación, clonación de voz, los soportes tradicionales cada vez sirven para menos, personas y organizaciones, ruido, redes sociales. El otro día consultaba un estudio de la Universidad Complutense que dice que 8 de cada 10 españoles no saben distinguir una noticia verdadera de un bulo, de una mentira. Esto es preocupante. Y que los países desarrollados consumen bastante más información falsa que verdadera, sin ser conscientes además. La clonación de voz, que es un tema novedoso, pero ya sabéis lo que es, suplantar una imagen y una voz, ya es capaz de introducir emociones en las expresiones verbales. Los modelos actuales ya no se expresan como un surtidor de gasolina sin plomo, como hacían los primeros. Cuidadín con esto. ¿Eso qué nos exige? Pues nos exige ser más eficaces, estar mejor formados y estar más alerta. ¿No habéis recibido recientemente correos para seguir el tracking de vuestro paquete? Ya habéis estado a punto de pinchar hasta que habéis recordado que no habíais comprado nada. A mí me pasó ayer 2 veces. Estuve a punto de pinchar, por cierto. Esto tampoco parece preocuparnos mucho, porque lo peor de todo no es que ocurra, es que nos da igual, al menos a una parte importante de proporción de la población, ¿no? A los brasileños les preocupa mucho la veracidad de las noticias, como veis en este gráfico, pero a los de los Países Bajos o a los daneses pues les preocupa muy poco. España estaría ahí en la media. Bueno, pues esto es un tema para la reflexión, ¿no? Que hay que tener en cuenta. En cualquier caso, y esto sí que es más importante, es que estamos viviendo un cambio de paradigma. Y ese cambio nos indica que la comunicación no es de las instituciones, la comunicación no es de las organizaciones, ni es prácticamente casi de las empresas. La comunicación ahora es de las personas. Esa imagen que he puesto ahí, que no sé si se ve bien, son las personas que están asistiendo, los vecinos de todo que están asistiendo al tema del volcán de La Palma. ¿Quién está hablando más en los medios de comunicación? ¿Los vecinos, que son los protagonistas de la historia, o las instituciones, que se esfuerzan por preparar planes de recuperación, de compensación? Yo creo que es evidente, ¿no? Aquí lo que deberíamos preguntarnos es si nuestra empresa está preparada para asumir esto. Si nosotros mismos lo estamos. Si somos conscientes de que una persona con un móvil en la mano es más rápida y probablemente mucho más creíble que una corporación con un gran equipo de comunicación. Ahí lo dejo también como reflexión. Bueno, estamos hablando de credibilidad, conocimiento, de confianza, ¿no? Esto es en teoría lo que nos estamos jugando en la comunicación de hoy en día. Y reputación, esa es quizá la palabra mágica y el valor sobre el que orbitará nuestra comunicación, un intangible que tiene vinculación directa con nuestra cuenta de resultados, aunque no nos demos cuenta.
Un paso más, nosotros consideramos que hay que apostar en las empresas por un enfoque estratégico de la comunicación, que obviamente esté conectada con los objetivos de la empresa, con el contexto y compartida, ¿vale? Por comunicación estratégica entenderíamos algo así como la que se planifica y se ejerce deliberadamente para llevar adelante la misión de la empresa. No es lo que hacemos de forma casual o espontánea todos los días. Una comunicación estratégica eficaz básicamente requiere 3 cosas: presupuesto suficiente, equipo profesional y una dirección comprometida, que no siempre es fácil de conseguir. Y eso me preguntaréis cómo se hace. Pues poniendo en marcha una estrategia de identidad y comunicación que incluya varias cosas. Aquí he enumerado algunas. La primera sería un análisis de la organización y del contexto en el que opera. Tenemos que definir, por pequeña que sea nuestra empresa, nuestro negocio, la misión y los valores. ¿Qué hacemos? ¿Dónde queremos llegar? ¿Cómo lo hacemos? Esto consideramos que es especialmente importante en una startup, porque sobre todo si quiere resolver algún problema, una necesidad, y sobre todo si pretende hacerlo de modo diferencial y no imitativo. Y deberíamos revisarlo todos los días, poner una placa en la entrada de nuestro negocio, en nuestro ordenador, un post-it, y tenerlo presente todos los días. Aquí hay que hablar de filosofía corporativa. Que la filosofía corporativa es la concepción global de la organización, que establece la dirección para alcanzar las metas y objetivos de la organización, y cito textualmente una definición bastante extendida. Esto es fundamentalmente un trabajo de la dirección o del emprendedor, el que esté acometiendo el negocio. Puede haber participación de más agentes, pero tenemos que tener claro que debe ser la dirección de la empresa o la propiedad quien decida qué camino va a tomar, que lo comparta con el resto de la empresa, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser ella quien marque el rumbo del negocio. Y desde luego la filosofía corporativa tiene que coincidir con la cultura corporativa del centro, de la empresa, de la startup o de lo que sea. Si la filosofía no coincide con la cultura, tenemos un problema y tenemos que hacer un cambio cultural que nos permita acortar esa distancia. Puedo poner muchos ejemplos. Una marca que exprese en su filosofía que considera esencial una relación cercana con los ciudadanos y luego no la tiene. Un banco que presuma de eso y luego tenga un personal desagradable. O una administración que esté todo el día hablando de la ciudadanía y luego no conceda citas a los ciudadanos o sea imposible contactar con sus técnicos. Creo que son ejemplos que todos hemos sufrido alguna vez. El segundo punto de esa estrategia de identidad y comunicación incluiría un análisis de los públicos, ¿vale? Es fundamental tener claro el punto anterior antes de hacer nada con los públicos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber lo que somos y lo que queremos antes de conectarnos con nuestros públicos. Los públicos son todos aquellos grupos que pueden influir en el resultado del éxito de la empresa, ¿vale? Y la gestión de asuntos públicos es eso, relacionar a la empresa o a la organización con todos aquellos públicos con los que tiene que relacionarse, que desde luego van mucho más allá de sus potenciales o actuales clientes. Y tener en cuenta también que los públicos no son siempre personas y que además varían, porque según nuestros objetivos cambien, los públicos también cambiarán, no son estáticos, ¿vale? El tercer punto sería definir el discurso de la organización con unos mensajes coherentes. Lo que digamos tiene que guardar coherencia con lo que hacemos. Esto que he puesto ahí no sé si se ve bien, pero es un enunciado, una landing de la Cámara Mineira de Galicia que habla de que la minería es un producto imprescindible, de que abastece a la industria con sostenibilidad, no sé qué, y aquí un blog cualquiera, que no es de España, que dice que la minería ni es sostenible ni responsable y que esto solamente es un discurso corporativo. Quiero decir, si decimos que somos sostenibles y responsables, lo tenemos que hacer. Esta semana conocimos nosotros el caso de una empresa, que no voy a citar, es grande y está todo el día hablando y en su comunicación está todo el día hablando de los ODS de Naciones Unidas. Nos llegaba la información de que ha despedido a varios empleados y lo ha hecho bloqueando sus tarjetas de acceso, ¿vale? Quiero decir, todo tu discurso se ha ido al carajo en un minuto y a toda la gente a la que has hecho daño, pues evidentemente no se va a quedar callada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los mensajes, y esto es importante, tendrían que estar adaptados al público al que se dirigen. Tenemos que elaborar distintos tipos de mensajes, no vale el café para todos. Esto exige más trabajo, esto exige comunicar mucho más y sobre todo tienen que estar formulados de forma sencilla. Todos los días nosotros vemos en nuestro trabajo, y vosotros lo veréis también, vemos empresas que no sabemos a qué se dedican, que lo explican de forma excesivamente compleja o que se pierden en argumentaciones técnicas. Quien necesite más información ya la pedirá. Y viceversa también. Hay casos modélicos de actividades muy complejas
que se exponen con argumentos asequibles a todo el mundo. En investigación y en ciencia, yo creo que se dan los dos casos con bastante frecuencia. Cuarto punto, elección de los canales y las herramientas de comunicación. Esta es una pregunta básica. ¿Qué canales, que seguramente os habréis dicho todos, qué canales de comunicación necesito? ¿Qué canales tengo ya creados? ¿Qué canales puedo atender con mi estructura de empresa? ¿Tengo que estar en 10 redes sociales y no publicar en ninguna? ¿Tengo que tener un blog que no actualizo hace 5 años? ¿Tengo que contactar con los medios de comunicación si no vendo nada a cliente final, si soy un intermediario industrial? ¿Dónde me encuentro con mis clientes? Nosotros aquí siempre recomendamos empezar por lo básico, el abrir la puerta que le llamamos. ¿Cómo coges el teléfono? ¿Qué dices al coger el teléfono? ¿Qué servicios enuncias en tu web? ¿Cuál es el diseño de tu sede corporativa? ¿Con qué tono mantienes las reuniones con tus clientes? ¿Hasta qué código de vestuario utilizas con ellos? Todo eso habla de nosotros y al final son herramientas de comunicación. Quinto punto, desarrollo y puesta en marcha de acciones de comunicación interna y externa. No solo la organización habla de la organización, esto a veces se olvida. Hablan de nosotros nuestros competidores, habla el mercado, habla el registro mercantil, habla nuestra web, habla nuestra política de responsabilidad social si la tenemos, hablan nuestros empleados, hablan todos nuestros públicos, habla el comportamiento de nuestros directivos, esto es importante. Hablan hasta los vehículos de la empresa, si los tenemos, si van rotulados, cómo se conducen esos vehículos, si cometen infracciones de tráfico. Esto es habitual, esto es un problema en muchas empresas. Lo que quiero decir con esto es que las acciones de comunicación van mucho más allá de las acciones con medios de comunicación, que son importantes, pero son solo un público más. Lo que tenemos que plantearnos es qué acciones de comunicación nos conectan con nuestro entorno, porque aunque mi caso sea el de una empresa industrial, por ejemplo, que no vende a clientes finales, sí que es necesario tener una relación con la sociedad que nos rodea, porque tarde o temprano nos va a hacer falta. No podemos obviar la priorización y la medición de resultados. Y esto que se habla mucho de esto, no se trata de medir por medir, se trata de tener unos objetivos. Medimos para conocer y modificar nuestras acciones si hace falta, para saber qué estamos haciendo. Pero la medición significa rectificar y seguir trabajando, no es el último paso. La medición también puede decirnos cosas que no nos guste oír y sí que quiero decir que casi todo se puede medir, los intangibles también, aunque no es fácil, desde luego. Nosotros podemos ofrecer un servicio, entre muchos, que estima el coste económico de una crisis en la organización y su impacto en la reputación de la organización. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace a partir de un complejo programa informático que han desarrollado consultores de comunicación y un equipo de matemáticos de una universidad. Quiero decir, esto no se hace a la brava, pero se puede hacer, es lo que quiero decir. Como conclusión, unas conclusiones rápidas a lo que os estoy contando. Es imprescindible planificar, ¿vale? Y para eso tenemos que elaborar planes de comunicación interna y externa. Todo plan, y lo repito, requiere objetivos de comunicación. ¿Qué queremos conseguir con ese plan de comunicación? Requiere una auditoría, una evaluación de recursos públicos, una evaluación de públicos internos y externos. ¿De qué gasolina tenemos? ¿Qué podemos hacer con nuestra estructura? Requiere pensar en mensajes, en acciones, en calendario, en medición. Y hago especial el énfasis en la comunicación interna, por pequeña que sea nuestra empresa. Si dejamos de lado la comunicación interna, realmente nos estamos perdiendo un enorme potencial de transformación que tenemos en nuestra propia organización, que tenemos en casa. Y hay que empezar por lo más básico, por lo más cercano. Nosotros hemos visto el caso de bastantes empresas que sus empleados no saben lo que hace la empresa. Cuando digo que no sabe, es que no tienen ni idea. Por ejemplo, si la empresa tiene más de una sede. Entonces, lo primero que hemos hecho es que los empleados de un grupo visiten las sedes de su empresa y eso no siempre se hace. Con esto de los planes de comunicación, nosotros somos muy prácticos, no hay que asustarse, no es lo usual, pero se puede hacer un plan de comunicación muy rápido y en muy poco espacio, ¿vale? Porque pensamos, y la experiencia nos lo dice, que las posibilidades de que apliquemos ese plan y lo actualicemos son inversamente proporcionales a la extensión del plan. Los planes de tipo libro con el lomo en piel se suelen quedar en la estantería y eso pues es una pena. ¿Alguna conclusión más? Comunicar es gratis, pero cuesta dinero, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que reservar un presupuesto a comunicación. Lo vemos con mucha frecuencia y vosotros lo habréis visto también, y en el CI lo habréis visto. La mayor parte de los proyectos empresariales que nacen dedican mucho dinero a marketing y poco o nada a comunicación. En muchos casos esos proyectos no pasan de esa fase de nacientes. Las grandes corporaciones hacen lo mismo, dedican mucho presupuesto a publicitar el negocio, pero no a contarlo a quien debe
conocerlo. Lo vemos ahora y pongo un ejemplo en el caso de muchos proyectos de energías renovables o de infraestructuras eléctricas que están viéndose frenados en el territorio porque no han perdido el tiempo en recorrer el territorio y explicar lo que quieren hacer, por qué lo quieren hacer y a quién beneficia. Y eso cuesta tiempo y cuesta dinero. Y eso obliga a contratar a profesionales especializados. Nosotros siempre decimos que cuanta más personas se beneficien de un producto o de un servicio, más fácil será introducirlo en el mercado, pero para eso hace falta que lo sepan y lo conozcan. Comunicar está al alcance de cualquier organización o empresa, eso está claro, pero requiere de profesionales y lo barato pues acaba saliendo caro. Existe la tendencia en muchas empresas a hacer todo lo que se refiere a comunicación in company dentro de casa. Y nosotros solemos decir que si tenemos un problema legal y acudimos a un abogado, si tenemos una enfermedad y vamos a un médico, o si se nos estropea la luz y llamamos a un electricista, o si tenemos un gestor para los papeles administrativos que nos traen locos a todos los que tenemos una empresa, ¿por qué no recurrimos a profesionales de la comunicación para actuar en un área que es estratégica en la empresa, ¿no? Hacer esto no necesariamente es más costoso y además nos permite escoger los profesionales más especializados que necesitemos o los que puedan colaborar con el equipo de comunicación que tengamos en la empresa, que a veces es así y está sobrepasado y necesita un refuerzo externo. Hay que vencer ese miedo a preguntar, porque a veces los servicios están al alcance y no lo tenemos en cuenta. Comunicar requiere tiempo de calidad, esto es importante. La planificación y el desarrollo de actividades de comunicación es una actividad complicada y así se tiene que afrontar sin esperar resultados inmediatos, aunque no quiere decir que no los vaya a haber, ojo. Pero desde luego la improvisación en comunicación trae malas consecuencias y vivir solo en el día a día también. Así que esto deberíamos tenerlo presente. Y voy concluyendo con dos más. Comunicar requiere excelencia. Por favor, que lo que hagamos lo hagamos bien, ¿vale? Solo es eso. La escritura empresarial no es nada fácil. El sentido común es una buena guía, verosimilitud, concreción, resumen de ideas, principios de unidad y coherencia, persuasión. Comunicamos para persuadir, que no es convencer ni imponer, es negociar eficazmente. La negociación hoy, todos los que vendéis fuera, como Luis, es intercultural. Quiero decir, lo que aquí nos permite en un país firmar un contrato, en otro país nos impide firmarlo. Y las culturas globales son adquiridas, compartidas, se basan en símbolos. Una vaca en la India es sagrada, pero aquí la servimos con patatas. Quiero decir, esto hay que tenerlo en cuenta siempre a la hora de poner en marcha un negocio. Y luego el uso de los canales es básico. La agresión amable y continua del correo electrónico. ¿Cuántos correos habéis puesto en la última semana? Diciendo, no estoy seguro de si viste mi correo electrónico respecto a mi último correo. ¿Alguna actualización sobre esto? Disculpa que insista. Pensemos un poco antes de poner un correo electrónico de ese tono. El tema de las crisis, no quiero acabar sin nombrarlo. Nosotros trabajamos mucho el tema de comunicación de crisis, es una de nuestras especialidades. Y realmente todas las empresas son susceptibles de tener una crisis, por pequeñas que sean, aunque sean unipersonales. Lo que tenemos que hacer es analizar el tipo de crisis que podemos sufrir o que nos pueden afectar y prepararnos para ellas. Podemos tener crisis de seguridad, crisis de accidentes, si nuestra actividad es industrial, crisis económicas, legales, regulatorias, de honorabilidad, reputacionales, relacionadas con rumores. Hay que dedicar un tiempo a pensar en estos, porque es cierto que hay crisis que no se pueden prever, pero la mayor parte de las crisis sí. Lo normal es establecer un plan, una pequeña guía de crisis para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer en comunicación cuando las cosas se complican. Y esto hay que hacerlo en tiempos de paz, claro, no cuando estamos en medio de la crisis. Transformar. La comunicación tiene que ser transformadora. Tenemos que cambiar las cosas comunicando. Si hacemos lo que hemos venido haciendo durante los años anteriores, no estamos consiguiendo nada. Y tenemos dos factores actuales que tienen una conjunción peligrosa y vuelvo al principio. La pérdida de credibilidad de las organizaciones, que son más débiles, y las nuevas sensibilidades que motivan este rechazo a determinadas actividades. Con una gestión adecuada, la presión del entorno o un rechazo inicial se puede convertir en una oportunidad. Esto es especialmente importante si nos dedicamos a actividades que están sometidas a regulación o que dependen de terceros. Por ejemplo, las relacionadas con el mercado del sector eléctrico, ¿no? Esto está claro. Y la última y más importante, ya que acabo. Esto es lo más importante para nuestra empresa, el tema de los principios.
Pensamos que el compromiso ético de una organización es la mejor forma de mantener su reputación y confianza. Y esto también se tiene que trasladar a la comunicación. Hay muchos estudios que relacionan directamente la valoración de lo honesta que es una empresa o deja de ser, que hacen sus potenciales clientes, evidentemente, con el nivel de ventas o la frecuencia con la que esa empresa es contratada. Por eso la comunicación que se basa en frivolidades, en mentiras, en descrédito de los competidores, que se da muchas veces, o en inexactitudes, merma nuestro negocio. Y sobre todo es muy poco elegante. Y con eso os dejo después de este rollo y, por supuesto, todas las preguntas que queráis formular, encantado de ayudaros. Muy bien. Muy bien, gracias por vuestras intervenciones, Luis y Santiago. Soy Jesús López de CEI Aragón. Como ha dicho Celia, soy técnico de proyectos aquí en CEI Aragón. Y bueno, si os parece, vamos a empezar con la ronda de preguntas, ¿no? Ha habido varias preguntas. Me gustaría empezar con la más reciente para Santiago. Comenta Miguel Ángel, dice, la mayoría de mis clientes no son capaces de segmentar a los suyos, por lo que lanzan su estrategia digital de forma kamikaze, sin criterio. Cuando esto les planteo la necesidad de saber dónde están y optar por estar allí, el problema siempre dice que es el presupuestario, ¿no? Entonces, él pregunta cómo superar esta situación. ¿Qué opinas, Santiago? El tema de la estrategia digital de tirar a todo y... Pues es un poco lo que he dicho, que si al final quien mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces hay que plantearse dónde quiero estar, dónde están mis clientes y qué puedo hacer y qué puedo atender. Emprender una estrategia digital descabellada de estar en todos los sitios, sobre todo si no puedes atenderla y respaldarla con contenidos de calidad y con una atención de respaldo, no tiene sentido. Yo en ese caso le recomendaría sentarse con esos clientes, hacer una priorización de cuáles son sus necesidades y ver el presupuesto disponible, porque evidentemente eso es lo que nos marca la norma. Si planteamos una estrategia muy amplia, pero luego no podemos financiarla, no tendrá sentido. Muy bien. Mira, y otra pregunta al hilo de un comentario que has hecho al final, relacionada con la diferencia entre marketing y comunicación. ¿Puedes explicar un poco diferentes aspectos de marketing o diferentes aspectos de comunicación por ver un poco que pegan ejemplos, por ejemplo, de estos dos temas? Bueno, esa es una disquisición que a todas las organizaciones de prensa, de comunicación y a todas las organizaciones de marketing las lleva a estar zarpa la greña y creo que es un debate en el que nos podemos perder. Pero evidentemente el marketing está más relacionado con toda la estrategia de ventas y tiene un enfoque más relacionado con esa parte, y la comunicación está más relacionada con pues, todo lo que es los valores, los atributos de la empresa y el dar a conocer sus principales mensajes y con la gestión de los públicos. Lo que pasa es que identificamos siempre comunicación con gestión de medios de comunicación y ese es un error de partida. La desventaja para la comunicación es que es mucho más fácil, probablemente, con un plan de marketing justificar el incremento o relacionarlo con un incremento de las ventas. Con la comunicación es más difícil, pero la experiencia a nosotros nos dice que la comunicación apoya decididamente el incremento del negocio de la empresa. Son estrategias complementarias. Muchas empresas habréis visto que cuando hacen una selección buscan un director de marketing y comunicación. Nosotros somos un poco contrarios a eso. Una cosa es el marketing y otra cosa es la comunicación. Son estrategias relacionadas, pero no es en absoluto lo mismo. Sí, que tiene que ver a lo mejor, tal vez tenga que ver un poco con aspectos de pedagogía, ¿no? Es decir, muchas veces lo que comentabas, ¿no? Transmitir a qué nos dedicamos y luego ya veremos qué acciones hay de marketing con diferentes entornos y diferentes agentes, ¿no? Pero sí que muchas veces, y nosotros aquí en CEI Aragón, como vivero de empresas innovadoras que somos, pues lo queremos transmitir a los emprendedores. Es decir, de algún modo tenéis que hacer a veces pedagogía ante vuestro cliente, que si os compran o si solicitan vuestros servicios es para que les digáis exactamente qué beneficios van a tener en tiempo, en coste y demás, ¿no? Entonces, muchas veces eso, digamos, desligarlo un poco de las sucesivas acciones de marketing que tendréis que realizar, ¿no? Mira, me llega un par de preguntas para Luis, para Megatecnología. Era más que nada si observabas algún sesgo en las ventas, si ahí vas más para empresa o más para cliente final, particular. Es decir, con el tema de la pandemia y demás, te preguntan un poco si el canal empresa se ha abierto más un poco a adquirir sus equipos a través de plataformas como la tuya.
Sí, sí, totalmente. Es un poco lo que he explicado al principio. Nuestro objetivo inicial iba más enfocado al cliente particular doméstico, pero nos hemos dado cuenta a raíz de la pandemia que todo el mundo tuvo que invertir para informatizarse en casa, para poder hacer teletrabajo, etcétera, y que no había posibilidad de ir a comprar a ningún sitio físico. Vimos un incremento muy grande en las ventas en empresa y eso se mantiene. Y también nos damos cuenta de la tendencia de que muchas empresas han decidido tener un informático o una persona que se encarga un poco internamente del servicio que necesita la empresa y a la vez es el que se encarga de hacer las compras en Internet y de buscar un precio más competitivo, ¿no? Quizás esa tendencia también estamos notando que está cambiando un poco. Antes muchas empresas confiaban en una empresa externa que les llevaba toda la informática y se encargaba de todo, pero ahora cada vez más la propia empresa tiene personal propio que se encarga de hacer ese mantenimiento y lo que se encarga es de comprar externamente. Entonces, nos contacta mucha gente de ese tipo para pedirnos consejo, para decirnos, oye, pues necesitamos renovar estos equipos, necesitamos cambiar el parque de impresión, necesitamos un servicio y nosotros le ofrecemos el servicio. Entonces, todavía el peso del cliente particular en nuestro negocio es mayor que el de empresa, pero donde más estamos creciendo es en esa parte. Vale, muy bien. Oye, y hay otro comentario que me hacen, de tendencias de consumo electrónico. Sigue siendo predominante el tema del trabajo y demás, más que del ocio, ¿no? De plataformas, no lo sé, de televisiones, de vídeo, en fin, ¿eh? Sigue siendo un poco más equipos informáticos, impresoras, conectividad, entiendo yo, ¿no? Que Bueno, puede ser un uso dual. sí, exacto. Hoy en día el que tiene un teléfono lo usa para trabajar y para su propio ocio, ¿no? La tendencia ahora mismo en ventas y lo que más estamos notando ahora es el tema de equipos, sobre todo de portátiles, pero también es porque es la época septiembre-octubre, es la época de venta de equipos, pues porque la gente se reequipa pues para casa, para la vuelta al cole, para las empresas que vuelven de vacaciones, etcétera. Y la tendencia es a eso. Impresión también hemos vendido mucho. Durante la pandemia se vendió muchísimo porque la gente llegó a casa, se dio cuenta que tenía un portátil, pero que a lo mejor la impresora que tenía pues no cumplía los requisitos necesarios para lo que necesitaba y se vendió mucha impresión. Y bueno, ya el tema de ocio, televisores, videoconsolas, etcétera, pues es un tema que siempre se vende. O sea, no, ahí eso no cambia, ¿no? Ahora la gente lo que está esperando, lo que estamos ya preparando es la campaña de Black Friday para noviembre, que aunque parezca que queda mucho, pues ya se está empezando a preparar y mucha gente ya está retrasando un poco sus intenciones de compra para esperar para esa campaña, ¿no? Muy bien. Santiago, mira, una pregunta, una pregunta para Santiago. Una pregunta para Santi. Kevin Mark dice: buenos días a todos. Lo primero de nada, gracias a todos por vuestras ponencias, ¿no? Dice: respecto a la estrategia de comunicación, ¿qué herramientas recomendarías a los emprendedores que estamos en proceso de lanzamiento de un producto o un servicio? En primer lugar, acotar muy bien el producto y el servicio, es decir, acotar muy bien lo que se ofrece, ¿vale? Porque muchas veces en los proyectos emprendedores nos centramos un poco en el hecho emprendedor y hay una sobredosis de emprendeduría, como se diga, ¿vale? Pero no queda claro la definición del servicio y de lo que a esa persona se le puede contratar. Eso para mí es fundamental. Y luego un poco pues definir qué se puede hacer en un folio, todas esas cosas que hemos hablado durante la charla, ¿no? ¿Qué quiero contar? ¿A quién se lo quiero contar? ¿A quién tengo que conocer? ¿Quién tiene que conocer mi proyecto? Eso. Y sobre todo, resumir muy bien esas ideas porque probablemente en estos estadios iniciales le va a tocar relacionarse con gente, buscar financiación, relacionarse con la administración y la gente no está para oír milongas, ya perdonaréis la claridad, pero es así, la gente tiene poco tiempo y quiere concreción y nadie se lee nada que ocupe más de un folio. Supongo que todos lo tenemos claro eso. Sí, así es verdad. La pregunta iba dirigida precisamente a eso, ¿no? Es decir, no como proyecto de empresa, que también, sino sobre todo ese nuevo producto, ese nuevo servicio que van a intentar, pues claro, delimitar bien claro cuál es la diferenciación, cuál es la propuesta de valor que oferta a su cliente y qué es lo que va a conseguir, ¿no? Que en ahorros de tiempo, en ahorros de dinero, lo que sea, pero que les quede claro. Bueno, ya por finalizar, una última cuestión que
que hablaban del tema de la importancia de la comunicación interna, ¿no? Lo relacionado un poco con cohesionar ese equipo, con retener el talento de las personas que funcionan, que puede ser muy interesante, y de algún modo el concepto de sentir la camiseta, ¿no? ¿Qué opinas, Santiago, el tema de la comunicación interna? ¿Cómo lo ves y cómo está? Pues que es básico y es probablemente la disciplina de comunicación que más está en auge porque es una cuestión que se ha tenido a un lado durante muchísimos años y ahora las empresas, las grandes, pero también las pequeñas, están viendo que es básico tener una comunicación interna buena, tener una comunicación interna fluida y la comunicación interna, muchos lo entienden mal, no es difundir los mensajes de la dirección o del director general a los empleados con un correo electrónico. Eso no es comunicación interna, eso es emisión de mensajes o un correo electrónico. La comunicación interna es compartir unos valores, valga la redundancia, compartidos, que sean asumidos por todos y que todo el mundo colabore en poner en marcha y en sacar adelante ese proyecto empresarial, que la gente se sienta parte y que tenga orgullo de pertenencia. Eso es para mí la comunicación interna. Lo otro es una estructura jerárquica de comunicación. Muy bien, pues si os parece, damos por concluido este evento. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Luis, por vuestras intervenciones. Han sido muy aclaratorias. Y por mi parte, solo me queda despedirme y recordar que el próximo Desayuno CEI lo vamos a tratar relacionado con el tema de la negociación en las empresas, ¿no? La importancia que tiene con clientes, con proveedores, con posibles inversores. Cuáles son los agentes, qué mejores técnicas, en fin, con estos temas trabajaremos para el próximo desayuno del mes de octubre que convenientemente os remitiremos, ¿no? Esta ponencia y este vídeo mi compañera Belén os lo mandará por correo a todos los que os habéis apuntado y por mi parte nada más. Agradeceros una vez más y hasta la próxima. Gracias. Gracias, ha sido un placer. Gracias, igualmente.